presento, mi nombre es Liliana Sandoval Quiñones, aprendiz de la Tecnología de Interpretación y Traducción de las Lenguas de Señas Colombiana, Español, ficha 2822534. Hoy quiero comentar el método que apliqué en los dos videos, donde vamos a tener en cuenta los modelos y las técnicas de interpretación. Este video hablaba del poema de usted, del autor Jairo Aníbal Niño, donde se aplica, en el primer video se aplicó el método de forma literal y en el segundo video apliqué el método interpretativo comunicativo o traducción con sentido. Cuando hablamos de método literal se está hablando de una traducción de seña palabra, o sea, vamos a buscar cuál es el significado de cada palabra, de cada seña. En este se conserva la estructura de la frase, o sea, en este se conserva la estructura del mensaje original. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conservar el español hablado, lo vamos a pasar a la lengua de señas. En este caso se utiliza el español signado, donde vamos a tratar de traducir las palabras extrayendo una a una de forma con un significado más literal, aunque pues nos vamos a salir del contexto. Aquí las expresiones literarias se traducen literalmente. Por ejemplo, en este caso podríamos decir y que sabe muchas cosas. O sea, ya estamos diciendo cada palabra con la seña, pero estamos perdiendo el sentido original del mensaje, de lo que pretende mostrar el autor en este poema. Esta interpretación es inversa, ya que mi primera lengua es la lengua hablada y estamos haciendo la interpretación a la lengua de señas. Como inicié este método, primero pues leí el poema, miré cada palabra, busqué el significado, sus señas, de las señas que desconocía. También utilicé una técnica que se llama la traducción de equivalencia formal. Esta se considera como un calco estructural donde se acerca más a la lengua de origen y se realiza el español signado, o sea, se mantiene la forma lingüística de la lengua de origen. También se trata de imitar o se imita la sintaxis del español. Esta traducción siempre se habla desde una forma literal. Como inicié, la seña de gran, también hablamos de muchos, y hay una importante que pues no es de las operaciones básicas de matemáticas. Y pues para como concluir en este primer video, él se pierde el sentido del mensaje, o sea, no se da a entender lo que el autor pretende mostrar en su poema. El segundo método interpretativo se llama el método interpretativo comunicativo o en este utilizamos una interpretación también de forma inversa. En los dos utilizamos la interpretación simultánea. Inversa pues porque pues mi primera lengua es la lengua hablada, la lengua española hablada, y pues la lengua que vamos a pretender traducir es a la lengua de señas. Realizamos una adaptación, pero ya en esta no se utiliza seña palabra, sino vamos a utilizar ya contextos literarios, contextos culturales, las expresiones idiomáticas. Por ejemplo, en el caso de los poemas se utilizan muchas figuras literarias como la hipérbole, que es la exageración, el hiperbatón. Utilizan también las metáforas y hay que buscar el sentido original de ese poema. Y pues también una tarea que realicé cuando hice este video fue buscar a personas sordas del contexto de la región de Cúcuta, donde tres personas sordas que asisten a la universidad con un manejo de lengua de señas fluido, me contaban y me decían, yo les mostré cómo entendía yo el poema y quería que ellos me dijeran desde ellos mismos cómo harían la seña de cada expresión. Entonces este método siempre lleva a llegar de verdad a la lengua meta. ¿Cuál fue el recurso técnico y tecnológico que utilicé? En esta interpretación
no solo sustituir palabra-seña, pues pasa que el significado de la palabra no es el significado exacto que pretende el mensaje original. Hay que tener en cuenta que en cada idioma se utilizan figuras retóricas, como lo había dicho ahorita, las metáforas, personificaciones que me había pasado, las hipérboles, y cuando traducimos palabra a palabra se está hablando de forma literal, y en este caso si lo hacemos de forma literal estamos mandando un mensaje erróneo al original. ¿Cuál es la misión de nosotros como intérpretes? Es tratar de trasladar el contenido a la lengua original, de la lengua original a la lengua meta, que es la lengua de señas, con el fin de que sea garantizada esta equivalencia. No es sustituir palabras, sino mensajes completos. También utilicé la técnica de traducción de equivalencia dinámica o de efecto. En esta se pretende llegar realmente al receptor, que es la persona sorda, su cultura. Este video se pretende, en este segundo poema, segunda interpretación, se pretende realizar una interpretación más natural, donde no se vea rígido, trata de imitar todos los recursos lingüísticos que utilizan la comunidad o las personas sordas. Pues la idea es llegar a la lengua meta. También se pretende provocar el efecto o el sentido que quiere transmitir el mensaje o el autor en este caso. Lo importante es que cuando una persona oyente lea este mensaje, esa misma emoción que logra sentir esta persona oyente, tratar de traspasarla como intérprete de lengua de señas a la persona sorda, que pueda sentir esta misma emoción o este mismo efecto. El intérprete juega con diferentes criterios. Aquí se juega con la intención, se juega con el contexto cultural, a dónde va a llegar el mensaje. Aquí en la región de Cúcuta hay bastantes neologismos, extranjerismos. ¿Por qué? Porque estamos con el tema de los inmigrantes venezolanos y pues esas variaciones lingüísticas que se están utilizando acá. Hay muchos jóvenes que se están creando señas y están en desacuerdo con las señas de las personas adultas. Entonces lo importante es saber a quién se le va a llegar el mensaje, cuáles son las características del individuo sordo, cuál es la cultura, el contexto cultural, y tratar de verdad transmitir el valor semántico de la lengua meta. También hablamos de una equivalencia cultural como el culturema. El culturema es un símbolo específico cultural o simple que en este caso podría aplicarse en una frase que decía muchas cosas, y así sería literal, pero de forma interpretativa, comunicativa, sería, sabe muchas cosas, y es muy reconocido con toda la comunidad sorda de la región, y esto nos sirve de guía o de referencia para poder interpretar esta acción. Tengo en este método, no se tiene en cuenta, también tuve en cuenta la técnica de transposición, que también se llama la recategorización, que consiste en realizar un cambio en la estructura gramatical de la lengua del español, pero no se altera el significado. Esto siempre se debe buscar el léxico, el vocabulario pertinente y todo el vocabulario antes de prestar un servicio. Además, seleccionar el vocabulario de acuerdo a los criterios técnicos y de contexto. De esta manera poder construir un mensaje original que tenga el sentido que pretende mostrar el autor. Cuando hablamos de sociolingüística también se tuvo en cuenta la diastría y la diafasia. La diastría tiene que ver con los niveles socioculturales de los hablantes, emisores, a donde vamos a hacer llegar el mensaje, y la diafasia tiene en cuenta todo el contexto del interlocutor, las circunstancias o la finalidad de la comunicación. También en se tuvo en cuenta el registro, en una fue formal, que es la literal, y en esta informal. Muchas gracias, y esto fue las competencias y técnicas que tuve en cuenta al realizar los dos métodos interpretativos. Feliz día.